se hace con el fin, esto lo pueden hacer, por ejemplo, la municipalidad lo puede hacer un centro de salud para ver cómo está realmente en un distrito, en una región. Por ejemplo, en nuestro país hay un ASIS nacional, ¿ya? Entonces, prácticamente ahí sale las brechas que se tiene a nivel nacional. Incluso si hacemos del centro de salud que se llama de Virgen del Carmen, también se puede hacer y vamos a ver cuál es la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, y de acuerdo a eso, nosotros podemos hacer coordinaciones para volver a programar para el siguiente año. Entonces, es un documento importantísimo en la actualidad que se utiliza, ¿ya? Como ven acá, miren, como dice, constituye un proceso analítico sintético que permite caracterizar, medir y explicar el perfil de salud e enfermedad. Por eso les digo, de una población, ¿no? Incluye los daños y problemas de la salud, ¿ya? Así como sus determinantes, con el fin de identificar necesidades y prioridades en salud, los cuales son de utilidad para la definición de intervenciones y estrategias. Por eso, justamente en el análisis situacional de salud, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos, pues, que se llama que uno de los indicadores, por ejemplo, es lo que se llama la inmunización, ¿no? Que no se ha llegado casi ni siquiera al 80%. Entonces, se ha identificado eso. Entonces, la necesidad es de que hay que terminar vacunando a estas personas y es unas brechas, ¿no? Entonces, ¿es prioridad en salud? Es una prioridad en salud. Por lo tanto, pues, ¿cómo hemos sacado? Justamente viendo qué es lo que sucede a nivel nacional con este documento del análisis situacional de salud, ¿no? Entonces, como ven, dicen, son documentos técnicos que recopilan información relevante sobre el estado de salud de la población peruana y de las condiciones que la determinan. ¿Se dan cuenta? Conocer dicha información es la base para la priorización de los problemas y la elaboración de las agendas sanitarias. Nuestro país, ustedes saben que geográficamente pues, y demográficamente es muy heterogéneo, no somos todos homogéneos, ¿no? Entonces, ahí viene el problema. Por eso, importante que el análisis situacional de salud sea de acuerdo a algunas zonas. No es así. Todas las necesidades no son iguales en todo nuestro territorio nacional, ¿ya? Pero por eso les digo, el análisis situacional de salud nos va a permitir conocer todas estas dimensiones, ¿ya? Entonces, miren, acá vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Primeramente del análisis. ¿Qué cosa es análisis? Miren, es el proceso de aplicar sistemáticamente la lógica, así como las técnicas estadísticas y epidemiológicas, para interpretar, comparar, categorizar y resumir datos reunidos con el fin de llegar a conclusiones, ¿ya? Incluso ustedes cuando hacen un trabajo de investigación, pues se llega a una conclusión, ¿ya? Pero pasando por un proceso, ¿cierto? Es muy parecido lo que se hace con el análisis situacional de salud también. Y situación que hace referencia pues a la realidad percibida en que está inmerso un individuo o una comunidad y que tiene importancia para las actividades que va a llevar a cabo, ¿no? Toda situación tiene un contexto temporal, geográfico, social, incluido lo cultural. Por eso les digo, en nuestro país, pues, hay situaciones, pues, diferidas. Si nosotros acá mismo en Lima vemos que hay geográficamente, culturalmente, tenemos, pues, se llama, y socialmente hay diferencias. Por eso las necesidades de un distrito con otro distrito son diferentes. Por eso importante es el análisis situacional de salud. Hablan de lo económico, lo ecológico y biológico, ¿no? Y está determinada por la forma en que cada persona, se dan cuenta, cada persona o comunidad percibe los hechos de su entorno. Y la situación de salud, entonces, miren, viene a ser la aproximación objetiva a la realidad en la que se encuentra una comunidad en relación a su salud, ¿ya? Es el resultado de las interacciones de las personas con su medio ambiente. Y ustedes ya saben, entra en juego acá, pues ya lo que es ¿qué se llama? La tríada ecológica, ¿no es cierto?
así como de todas las acciones realizadas por el Estado y la comunidad con el propósito de proporcionar salud a toda la población en un territorio. Por eso les decía, ¿cuál es la brecha ahorita? Una de las brechas importantes y prioritarias a nivel nacional es en las inmunizaciones, que prácticamente, haciendo el análisis, prácticamente se ha visto que hay una brecha de niños que no se han vacunado. Entonces, este domingo, por eso va a haber una campaña de vacunación, pues, para cerrar, como se dice, esas brechas que han quedado, ¿ya? ¿Y cuáles son los factores que han determinado todo esto? Como ven acá, ¿no? Han determinado, pues, por ejemplo, lo que es todo el problema que hemos tenido, pues, con esto del COVID, ¿no? Se han limitado muchas actividades y muchas acciones. Por lo tanto, pues el análisis ha salido pues de que realmente inmunizaciones se está venido a menos. Entonces, por lo tanto, nos está permitiendo tomar medidas, ¿ya? Ahora, ustedes tienen que ver qué cosa es el ASIS, qué sí es el ASIS, ¿ya? Porque a veces confundimos lo que es el ASIS, ¿ya? Acá dicen, por ejemplo, dice, es un esfuerzo de aproximación a la realidad sanitaria nacional, regional o local de salud. ¿Ya? Prácticamente es como una fotografía que se saca a la zona donde vamos a hacer el análisis situacional del salud. Por eso dicen ver la realidad sanitaria de toda esa población que nosotros estamos haciendo el análisis situacional de salud. Por ejemplo, nosotros podemos hacer el análisis situacional de Barranco, lo podemos hacer de Chorrillos, lo podemos hacer. Y vamos a ver cómo realmente se elabora todo este documento, ¿ya? Es una fuente de información relevante para la identificación de prioridades sanitarias, ¿ya? Por eso que realmente todavía acá en nuestro país no estamos tomando en cuenta todo esto, ¿ya? A veces los señores políticos, por eso les digo a ustedes, como estamos en la formación de ser médicos, importante, cuando nosotros vayamos a hacer una coordinación, por ejemplo, con la municipalidad, o cualquier otra autoridad, nosotros no vamos a ir pues a pedirles, vamos, necesitamos esto, nosotros tenemos que llevar esta fuente de información y hacerles conocer qué realmente queremos, que ya hemos identificado algunas situaciones, entonces vamos a ver qué prioridades vamos a solucionar o a tener como en esa zona, ¿no? Es una herramienta para la gestión en salud, por eso les digo, gestión en salud, porque no se trata de ir y decir con las manos vacías y decir, necesito esto, ¿no? Tenemos que tener algo para justificar y para fundamentar las cosas, ¿ya? Es una guía para la identificación de necesidades de investigación operativa en salud pública. Y van a ver cómo realmente se elabora este documento, que es importantísimo que nosotros conozcamos. El día que nosotros vayamos a hacer nuestro serums, vamos a tratar de hacer esto, ¿ya? Para conocer realmente la realidad, como dicen, la realidad sanitaria de la zona donde vamos a trabajar. Es una guía para la identificación de necesidades, ¿ya? De evaluación de procesos. Por ejemplo, cuando hubo el cólera, en el 91, justamente se hizo un análisis situacional de salud. ¿Cuál era el principal problema que teníamos? Se nos presentó el cólera y justamente era pues la situación de lo que se llama la agua potable, ¿no? Agua y desagüe, ¿no? Entonces se solucionó eso, esa era una necesidad de la población, se solucionó y solucionó también después el cólera en gran parte, ¿no? Es una función esencial de la salud pública, ¿ya? Eso dice la OPS, ¿ya? ¿Y qué no es? Miren, ¿qué no es? Hay que tener bastante visión en esto. ¿Qué no es? Es una base de datos de toda información existente sobre enfermedades. Eso no es el ASIS, porque ya hoy saben, hemos visto qué cosa es el ASIS. Un anuario estadístico ilustrado. Ya a veces hacemos el análisis ¿no? y lo ponemos ahí. Hemos hecho esto, pero estamos poniéndolo ¿qué se llama? Estamos, ¿qué se llama? Dilucidando con otros colegas, con otro personal. No, no es para guardarlo. Es un informe exhaustivo de la producción de los servicios de salud. ¿Ya? ¿Ya? La evaluación de la oferta y la demanda de servicios, eso no es el ASIS, ¿ya? Una evaluación de resultados de la gestión anual de la DIRESA, una agenda o una guía turística con datos de salud.
una compilación de las presentaciones de PowerPoint realizadas. Eso no es el ASIS, ¿ya? Ustedes ya han visto lo que es el ASIS anteriormente. Entonces, miren, esto del ASIS es un proceso, pues, desde que se vino realizando desde el 1986, ¿ya? Porque no, en diferentes regiones se comenzaron a trabajar, ¿ya? Esto de la CIS. Y ha ido tomando diferentes nombres, se ha hecho diferentes cosas, hasta que ya hemos llegado, pues, a la actualidad, a llamar que es el análisis situacional de salud. Por ejemplo, en el 86, análisis del sector de salud del Perú, el perfil de salud de la población peruana. Ya en el 95, diagnóstico y perfil epidemiológico y de salud de Villa El Salvador, ¿ya? O sea, se trabajaba quizás un poco aislado, ¿no? ¿Ya? La creación de la dirección de la CIS, es en la Oficina General de Epidemiología, en el 2001, publicaciones anuales de indicadores básicos de salud, ya en ASIS Perú 2001, ya más o menos de ahí comenzamos, ya. Y acá miren la línea del tiempo del proceso, cómo se ha venido realizando todo el análisis situacional de salud, ¿no? ¿Ya? Y ahora en la actualidad, pues estamos acá ¿no? En el 2024, ¿no? Ahora el análisis situacional de salud del 2023 está de repente próximo a salir, ¿no? Para ver cuál es la situación, la realidad sanitaria nacional, ¿ya? Entonces, miren, importante es ustedes que conozcan qué cosa es el ASIS, miren. Es un documento que proporciona un panorama general de la situación de salud en el Perú de los últimos años, ¿ya? A través del análisis de las determinantes socioeconómicas. Por eso es que nosotros conocemos, por ejemplo, cuántos, que se llama, pobres tenemos, ¿no? ¿Cuál es la población activa? Todo eso, ¿ya? Y su influencia en el estado de salud de la población y la respuesta social. ¿Ya? Hay que, donde realmente nos enseñan pues, a identificar los grandes problemas existentes en nuestro país y realizando su priorización. ¿Ya? Por eso se ha creado las estrategias sanitarias. Si no, por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos la estrategia sanitaria de salud nacional a pueblos indígenas? Justamente haciendo un ASIS, ¿no? A nacional y se ha visto, pues, y se está priorizando justamente las zonas de la sierra, de las zonas altoandinas y las zonas de la selva, ¿no? Justamente con esta estrategia sanitaria nacional, ¿ya? Con la finalidad de proporcionar conocimiento para la toma de decisiones en los diferentes niveles del sector, ¿ya? Vamos a hablar del sector salud, estamos hablando. Es decir, miren, es una herramienta fundamental, ¿ya? Para la gestión y planificación de los servicios de salud, dando énfasis a la priorización en salud. Por eso les digo, para nosotros crear un establecimiento de salud, tenemos que aplicar esto, conocer primero la realidad de esa comunidad, ¿ya? Y de acuerdo al análisis que se haga de esa comunidad o de esa población, ¿no? Recién nosotros podemos planificar y ver qué servicios de salud vamos a dar. Porque no se trata de decir, bueno, yo pongo un ecógrafo acá, pero cuando realmente no hay una necesidad en base o un servicio que se quiere brindar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos pocas gestantes, no vamos a poner un ecógrafo por gusto. O de repente un equipo de rayos X, ¿no? Son situaciones, por eso esto de la CIS nos permite planificar bien esto de los servicios de salud, ¿ya? Entonces, en la era de la Dirección General de Epidemiología era la responsable de todo, de realizar este análisis situacional de salud, ¿ya? Del diseño y asesoramiento y conducción del sistema de la vigilancia, ¿ya? Entonces, la Dirección General de Epidemiología todos los años pues, hace el análisis situacional de salud a nivel nacional. Y no solamente lo hacen a nivel nacional, como les decía, lo hacen en las regiones también. Lo hacen en los establecimientos de salud, el 1-1, 1-2, el 1-3, 1-4, en los hospitales también tienen cada uno de estos, justamente para planificar las próximas, que se llama, actividades que tienen durante el año, ¿ya? Ahora, para pedir presupuesto, justamente es importante este análisis situacional de salud, porque yo no voy a pedir, digo,
necesito 10 millones para este hospital, pero ¿para qué necesitas? ¿Qué brecha tienes? ¿Qué situación tienes? Entonces, para eso me sirve esto de la CIS, ¿ya? Entonces, miren, ¿cuáles son las funciones esenciales de la salud pública? Justamente teniendo como base, ustedes saben, como base la CIS, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la salud pública? El monitoreo, la evaluación y el análisis del estado de salud de la población. Esas son una de las, ¿no? Después tenemos la vigilancia, la investigación y el control de los riesgos y las amenazas para la salud pública. Esas son las funciones esenciales de la salud pública, ¿ya? La promoción de la salud, el aseguramiento de la participación social en la salud, que eso es importantísimo, ¿no? La participación de la comunidad en todas las actividades de salud que se hagan, porque se ha dejado de hacer ahora último. Por eso tenemos el gran problema en la actualidad de esto del dengue, ¿ya? La formulación de las políticas y la capacidad institucional de reglamentación y cumplimiento en la salud pública. El fortalecimiento de la capacidad institucional de planificación y el manejo de la salud pública también, ¿ya? Por ejemplo, yo les digo una cosa, acá en La Victoria, yo he tenido la oportunidad de estar caminando por ahí en algunas zonas, ustedes se han dado cuenta, cerros de basura, ¿no? Es que por falta de conocimiento incluso de las autoridades municipales, ¿ya? Y para eso está, pues, que se llama los establecimientos de salud de esa zona, ¿no? Hacer coordinaciones, ir con, con, con documentos donde han analizado todo esto, qué problemas puede traernos esos cerros de basura, ¿no? Entonces son situaciones en las cuales nosotros tenemos que conocer, ¿ya? La evaluación, ya hemos visto, la evaluación y la promoción del acceso equitativo a los servicios de salud, ¿ya? Que toda la población, ¿ya? Tenga la oportunidad de asistir a un establecimiento de salud. Eso es importante también. La capacitación y desarrollo de los recursos humanos. Ustedes, por ejemplo, el día que ustedes terminen, se gradúen como médicos, no solamente se van a quedar ahí, ustedes van a seguir estudiando porque van a ir apareciendo otros daños, van a estar ustedes trabajando ¿qué se llama? Como se dice, hacia el futuro, porque hay cosas que se van y desaparecen y hay cosas que aparecen nuevas. Entonces, ahí nosotros, por eso tenemos que estarnos capacitando continuamente, ¿ya? Por eso les digo, a la actualidad, por ejemplo, antes no teníamos dengue acá en Lima, no teníamos leishmaniasis, no teníamos algunas malaria, pero ya lo tenemos acá. Entonces, para el manejo de todo eso había capacitación, ¿ya? Y ahí viene el desarrollo del recurso humano, ¿ya? La seguridad de la calidad en los servicios de salud también, ¿ya? Antes en los servicios de salud, en cuanto a qué se llama a un establecimiento de salud, ¿quién lo veía en la selva, quién lo veía en la sierra? Un solo técnico, y no se llamaba técnico en ese tiempo, sino se llamaba sanitario, ¿no? Entonces ha ido cambiando, ya tenemos obstetrices, ya personal profesional, entonces la calidad del servicio de salud se ha mejorado. Entonces para eso, esa es pues una función de la salud pública. La investigación en la salud pública también. La reducción de la repercusión de las emergencias y los desastres en la salud pública. Fíjense todas las funciones, ¿no? En las cuales está inmersa la salud pública, ¿ya? Entonces, miren, el ASIS, como les sigo repitiendo, la planificación sanitaria, ¿no? Prácticamente van de la mano, ¿ya? Si yo tengo un buen ASIS, voy a hacer una buena planificación. Como dicen así como la vigilancia epidemiológica está estrechamente vinculada con los procesos de programación y gestión de programas de prevención y control de problemas específicos de salud. El ASIS está íntimamente vinculado con los procesos de planificación. Si yo no tengo un buen ASIS de mi zona de trabajo, olvidémonos, no podemos hacer una buena planificación. A eso se refiere esto. Yo, por ejemplo, como les decía, para poder hacer una buena gestión, tengo que conocer la realidad de mi zona, ¿ya? ¿Y dónde voy a encontrar eso? En el ASIS. Hago el ASIS anualmente y voy a ver qué problemas tengo de salud, cuáles son los problemas sanitarios que tengo en mi población. Entonces, de acuerdo a eso, hago mi planificación estratégica para el año, porque no se trata de hoy día me levanto y voy a hacer lo que planifico para el día, no, sino en esto hay que planificar ya con tiempo. Por ejemplo, para el presupuesto nacional,
Ahorita termina, por ejemplo, las discusiones para la repartición del presupuesto ahora en el 2000, en mayo, termina, ¿ya? Y eso están planificando para el próximo año. No lo están haciendo para el año. Por eso les digo, y esto es importante por eso, ¿ya? Cuando yo quiero pedir dinero, por ejemplo, un presupuesto para mejorar, tengo que hacerlo en enero, febrero, ¿ya? Por eso el ASIS es anual. El 15 a fines de enero ya debo tener el ASIS, conocer toda mi realidad que ha pasado en ese año y de acuerdo a eso me planifico, como dicen acá, ¿ya? Entonces, las decisiones políticas deberían estar basadas en el ASIS, por eso les digo, las políticas de salud pública, explícitas o implícitas, se expresan en qué? Prioridades entre las diferentes poblaciones, así es. Por eso les digo, las poblaciones ahorita a nivel nacional no son las mismas, ¿ya? Prioridades entre los diferentes problemas de salud, ¿ya? Prioridades entre las diferentes estrategias de intervención. Por eso es importante conocer pues la realidad de cada zona, ¿ya? Por eso les digo, el médico jefe del establecimiento les digo, de Chachani o de Pichu Pichu, de esa población, entonces él tiene que hacer un ASIS de esa zona para ver cuáles son las necesidades que tiene y para eso, que se llama hacer una intervención o hacer una programación, una planificación para el siguiente año, ¿ya? Importante, por eso les digo el ASIS, ¿ya? Y este es el modelo epidemiológico para analizar una política de salud, pues, de Alan Dever, ¿no? Por ejemplo, les decía, ¿ya? Las políticas de salud. Ahí tenemos la parte de la biología humana, ¿no? Los mecanismos fisiológicos, la maduración y el envejecimiento y la herencia genética. Que esto tenemos que también conocer, ¿ya? Y ustedes saben las enfermedades, cómo se producen, ¿no? Si no, ¿ya? El medio ambiente, cómo funciona, ¿ya? ¿Cuál es la influencia que tiene el medio ambiente en las enfermedades? ¿No? Hay que ver la parte física, la parte psíquica, la parte social. Y vamos a ver el estilo de vida, pues también, ¿no? Proceso de trabajo, los patrones de consumo, los riesgos de actividades creativas. ¿Ya? Y en cuanto al sistema de atención, vamos a ver la prevención, la curación y la restauración, ¿no? Esas son en cuanto a las políticas de salud que debemos apuntar, ¿no? Tanto la biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y el sistema de atención. Si tenemos un ambiente inadecuado, por eso en la actualidad quizás ustedes no sé si han escuchado que han estado debatiendo sobre la ley del medio ambiente, ¿no? La libre deforestación que se ha estado dando a empresas, ¿ya? Y ha habido, pues, sin tomar en cuenta al Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? Entonces son situaciones en las cuales no se trata de dar leyes nomás sin tener en cuenta justamente estas políticas de salud, ¿ya? Entonces, miren, esto es prácticamente del modelo de los determinantes sistémicos, ¿no? Es lo que hemos visto quizás en el individuo también en eso de la LONDE, ¿no? Ya ahí tenemos, miren, los indicadores, las metas del componente estratégico 2, el capital humano, los resultados, qué resultados vamos a tener, si estas personas no tienen una buena salud, una buena nutrición, ¿no? ¿Y quién te conlleva a todo eso? Es la pobreza, ¿ya? Entonces hay que ver cómo funciona todo esto, ¿no? Las metas, los indicadores, donde nos vamos a evaluar pues todo lo que es las prioridades, las intervenciones que se hacen, ¿no? En cuanto a los factores sociales, que vamos a ver cómo está reaccionando esa comunidad, el hogar, el individuo, ¿no? Y vamos a ver también la evaluación de las prioridades que se llama en las intervenciones, ¿no? Del sistema de salud, vamos a ver ya, ¿no? ¿Cuál es la prestación de los servicios que estábamos dando a la población y su financiamiento, si alcanza o no alcanza el presupuesto, ¿ya? Y también vamos a ver lo que es las prioridades legales, ¿no? Desde qué punto de vista el gobierno va a apoyar, ¿no? Y vamos a nivel nacional, vamos a ver la parte sistémica, la parte operacional. Entonces,
Fíjense, todo este es un conjunto para ver, pues, que se llama la salud, ¿ya? Y eso es importante que nosotros conozcamos estos cuatro puntos importantes, ¿no? En cuanto a los resultados, los factores sociales, cómo juegan, el sistema de salud, cómo está implícito también en todo esto de la salud, y el gobierno, ¿no? Hasta qué punto el gobierno nos apoya, ¿no? Importante, ¿ya? Eso justamente, esto es lo que se hace pues en lo que es en el ASIS, todo esto aparece, ¿ya? Entonces, como les vuelvo a repetir, miren lo que es el ASIS, qué es lo que vamos a ver en el ASIS, el contexto social, ¿ya? El contexto geográfico, ¿ya? El contexto demográfico, ¿no? Acá vamos a hablar de la población, acá vamos a ver del suelo, porque también tiene en juego el contexto histórico, la calidad de vida, las condiciones de vida también, el contexto epidemiológico, contexto cultural, contexto político y el contexto económico. Eso realmente, con todos estos componentes, estos elementos, vamos a hacer el ASIS, ¿ya? ¿Es importante el ASIS? Sí, es el importante, ¿no? ¿Importante para qué? Para los procesos de gestión, como les decía antes. Porque nosotros, si que nosotros queremos sacar un apoyo a la municipalidad, nosotros tenemos que ir con un documento y ¿qué se llama? Con fundamentos, pues, ¿no? Decir, esto, lo que pasa en la comunidad. Y nosotros queremos esto. Si, por ejemplo, no tenemos agua potable, ¿quién es el responsable ahí de hacer gestión en cuanto ¿qué se llama? La implementación del agua potable, la municipalidad. Entonces, tiene que hacer gestión, ¿no? Para eso me sirve la SIS. Porque nosotros como personal de salud, nosotros tenemos que cuidar la salud de la población, como se dice, pero ¿cómo la vamos a cuidar? No solamente dando una receta, ¿no? Estamos hablando de prevención y promoción de la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo el ASIS y me va a permitir ver en el proceso de gestión de la municipalidad o de parte del gobierno, ¿qué se hace, por ejemplo, la DIR, las regiones de salud? Ellos tienen su ASIS y de acuerdo a eso priorizan las necesidades que van a implementarse y con eso al gobierno regional o al gobierno central están presentando, ¿ya? Procesos de conducción. Por eso les decía, si hago todo esto de la gestión, comienzo a conducir cómo voy a conducir cada uno de los procesos que voy a instalar. De igual manera, me va a permitir tomar unas decisiones importantísimas. ¿Ya? No voy a tomar decisiones, pues, como se dice, quiero hacer esto hoy día, pero ¿cuál es la base de que estás haciendo esto hoy día? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Es importante, por eso les digo, el ASIS. Entonces, la necesidad de un análisis de salud que responda a la gestión de territorio, les digo. Territorio, espacio geosocial determinado por la identidad cultural del país, ¿ya? Este territorio. La identidad cultural expresada en el territorio resulta de la relación natural de la población con el mismo, con el comportamiento, tradiciones, costumbres y con el sistema de producción. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, acá en Lima, ustedes encontrarán esto, sí, van a encontrar la identidad cultural, ¿ya? Por justamente para eso es como dicen, por las costumbres y las tradiciones, ¿ya? Hay comunidades, pues, hay personas que se vienen de las zonas altoandinas o de la selva, y justamente poblaciones a veces en un distrito forman, como decir, un pueblo joven o una invasión, entonces ellos van a tener sus costumbres, sus tradiciones. Entonces, fíjense, por eso les decía, ¿no? Acá en Lima tenemos una diversidad, pero para esto tenemos que hacer una identidad cultural, ¿ya? Para de acuerdo a eso nosotros actuar, porque no se trata de decir a todos los meto al saco y les digo, todos van a hacer esto, ¿no? Ellos tienen sus costumbres. Es como, por ejemplo, les digo, ¿por qué razón, por ejemplo, se ha creado acá que se llama el parto vertical? Se ha puesto ya en algunos establecimientos, porque realmente es una costumbre que tienen ellos en algunas zonas. Entonces no vamos a decirle que, que hagan lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Esa es una costumbre que tienen ellos, ¿ya? Entonces, importante es esto, que se llama eh,
respetar, como se dice, ¿no? Es ya la identidad cultural y, como les digo, acá entraría ya lo que es la interculturalidad. Y estos son modelos de la CIS que nosotros tenemos que plantearnos. Por ejemplo, ¿qué problemas tenemos? Eso es lo que nosotros vamos a ver. Donde realmente vamos a ver el estado de salud de la población a la cual estoy al frente, por ejemplo, en mi establecimiento de salud. ¿Cuál es la tasa de mortalidad? ¿Cuántos han fallecido, por ejemplo, en el año 2023? ¿Cuál es la morbilidad? ¿Cuál ha sido, qué se llama acá mi perfil epidemiológico, ¿no? ¿Cuáles han sido las 10 primeras enfermedades que he tenido, por ejemplo, en mi zona? ¿Ya? La discapacidad, ¿no? Hay que ver cuántos están en discapacidad o ver qué se llama cuántos necesitan apoyo. La misma la desnutrición, la población, ¿no? Entonces, miren, todo esto lo que tenemos que ver. Y de acuerdo a esto, ¿no? Vamos a sacar estos problemas, como se dicen, y vamos a ver la priorización de los problemas de salud, ¿ya? Y vamos a ver los factores determinantes que van a actuar frente a la salud también, porque ahí vamos a ver el ecosistema, la demografía, o sea, la población. ¿Qué población tenemos? ¿Ya? El estado socioeconómico de esa población. ¿Cuál es el sistema de salud? ¿Cómo está funcionando este sistema de salud? ¿Ya? Ese es por qué tenemos esos problemas. O sea, los factores determinantes nos van a dar a conocer por qué se producen tantas muertes, por qué se producen, ¿no? Porque son que están determinando. Y la respuesta social, cómo responde la población y nosotros mismos, ¿no? La prestación del servicio de salud. ¿Quién financia? ¿Cómo se está financiando esta oferta hacia la población? O sea, oferta de la salud, oferta de los servicios de salud. ¿Ya? Y la oferta de otros subsectores, ¿no? Cómo están trabajando. Ahí tenemos, por ejemplo, ustedes ya conocen otros subsectores de salud, ¿no? Ahí tenemos que se llama, aparte del Ministerio de Salud, tenemos pues las Fuerzas Armadas, todo lo que es las clínicas, todo eso, ¿no? Y la priorización de intervenciones, ¿no? ¿Cómo vamos a priorizar? Porque no no solamente si encontramos 20 problemas, los 20 problemas los vamos a actuar, no, sino hay que priorizar, ¿ya? Por ejemplo, ahorita, ¿qué es lo que se está priorizando a nivel nacional? Son las inmunizaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque abarca gran población que no está vacunada. Entonces, vamos a tratar de ver, la intervención es a eso, ¿ya? Entonces, estamos priorizando. ¿Y cuáles son las políticas de gobierno que tiene que darse también? ¿No? Tiene que ser a nivel general, a nivel del sistema de salud y los operacionales, ¿no? De acuerdo a lo que está sucediendo en esos momentos, ¿ya? Entonces, para eso, miren cómo es. Priorizamos los problemas, ya hemos visto. Hacemos el análisis de la vulnerabilidad de la población, ya, o de los determinantes. ¿Cuáles son los problemas, los factores determinantes más importantes? Y de acuerdo comenzamos a hacer la priorización de los territorios vulnerables, ya. Vamos a ver, por ejemplo, si nosotros vemos en tiempo de lluvia, ¿qué va a pasar en la zona de Chosica? Ahí tenemos la quebrada del río Guaycaloro. ¿Cómo está? Entonces, estamos priorizando, ¿no? ¿Y eso quién tiene que ver? El alcalde conjuntamente con el sistema de salud, ¿ya? Por eso les digo, y ahí viene la intervención pues, de todos los sectores, ¿ya? Ahí no solamente es el sector salud, sino de todos los sectores que están inmersos en la problemática, ¿ya? Entonces, ¿cómo usamos el ASIS? Nos va a ayudar a identificar la magnitud y distribución de los problemas de salud y sus determinantes, ¿ya? Nos va a permitir identificar, ¿ya? Problemas de salud de la población y de acuerdo a eso, priorizarlos y proponer intervenciones y evaluar el impacto de su implementación. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta en la actualidad, ¿qué se está haciendo con las vacunas del COVID? ¿No? Se está evaluando cuál es el impacto que ha tenido frente a la enfermedad, frente a los daños de la salud, ¿ya? Hay que identificar poblaciones y territorios más vulnerables para su intervención. Para eso se usa el ASIS, ¿ya? Para respaldar con información válida las decisiones de los gerentes de salud. Por eso les decía, en un establecimiento de salud, de repente realizo, pues, digo, una campaña de vacunación de todo. Entonces ya es una decisión que yo lo tomé.
pero yo me voy a respaldar en mi análisis situacional de salud. Servir de insumo para elaborar planes y presupuestos participativos locales, proyectos, firmar convenios y acuerdos de gestión y justificar las intervenciones de salud. Por eso tan importante es conocer este ASIS, para, miren, cuál es el uso que voy a dar. Hay que identificar las brechas e inequidades en el estado de salud de la población. ¿De qué más se enferma esa población, por ejemplo, ahí en el ASIS? Perfil epidemiológico. ¿Por qué mueren tantas mujeres? Hay que ver los determinantes, ¿no? Identificar las necesidades de investigación. Servir de base al inicio de un nuevo ciclo de planificación puede ser la primera actividad emprendida por el equipo de salud que recién inicia su gestión a manera de línea de base, ¿ya? Es una herramienta de monitoreo y evaluación de las intervenciones priorizadas por los equipos de salud. Porque todos los años se hace pues una evaluación y esa evaluación pues termina prácticamente en el ASIS también, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la CIS? Miren, el propósito de la CIS es contribuir al diseño de las estrategias más costo efectivas, de acuerdo a los diferentes escenarios epidemiológicos, ¿ya? Por eso les decía, a la actualidad hay enfermedades que se producen en ciertos lugares. Entonces, ahí en ese lugar voy a tomar una estrategia. Porque, como les digo, en todo el territorio, por ejemplo, ustedes, ¿dónde tenemos las ondas endémicas, por ejemplo, se me ocurre ahorita de Chagas? Entonces ahí pues tomaré en cuenta ese escenario epidemiológico y ahí voy a actuar, porque a nivel nacional no lo tengo, entonces voy a estar viendo, por eso les digo, ese es el propósito de la CIS, ¿ya? Que permiten la reducción de las brechas en salud identificadas. De igual manera, en los objetivos de la CIS, ¿cuáles son los objetivos? Es determinar las principales necesidades y problemas de la salud de la población, ¿ya? Por eso los objetivos nos ayudan a conocer cuál es la necesidad principal de esa población, ¿no? Identificar las brechas sanitarias entre los diferentes estratos poblacionales y explicar los factores que las determinan. Por eso les decía, a nivel nacional no tenemos las mismas brechas, son diferentes. Y justamente esto es lo que nos permite, pues, el ASIS, ¿ya? Y determinar prioridades en salud, porque todas las actividades que nosotros hacemos en salud no son ahorita a nivel nacional, viendo costa, sierra y selva y algunas zonas, no son iguales, ¿ya? Va a haber algunas diferencias, ¿ya? Por eso es lo que anteriormente, cuando se hizo la descentralización de salud, se creó pues las que se llaman las regiones de salud, ¿no? Entonces, después pasaron a ser las regiones ya los mismos departamentos, ¿no? Y ahí han quedado, porque no son iguales, no se puede, las necesidades no son idénticas en una población como en la otra población, ¿no? Porque ellos priorizarán de acuerdo a sus necesidades de cada zona, ¿ya? Y eso es quien permite todo esto, ese es el ASIS, pues, ¿ya? Entonces, las formas de acción en la salud pública, ¿ya? La promoción igual a los determinantes, porque si yo tengo una población que no sabe leer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Vamos a trabajar un poco más. En la prevención, que es igual a los factores de riesgo, ¿ya? Y la curación, que viene a ser la rehabilitación igual al daño, ¿no? Entonces, acá en la rehabilitación vamos a tratar, pues, de que la población que se llama mejore en ese sentido, ¿ya? Entonces, tipos de análisis de situación que existen. El análisis de situación de salud poblacionales, ¿no? Donde vamos a ver las poblaciones. Y el análisis de situaciones de daños y enfermedades, qué enfermedades existen y cómo realmente se viene determinando todo esto. El análisis situacional de salud de los grupos humanos, también por grupos etarios, ¿no? Y etapas del ciclo de vida, los grupos especiales, y el análisis situacional de intervenciones en salud. Esos son los tipos del análisis situacional de la situación, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los componentes de la CIS? Como les decía, miren, los componentes de la CIS, ahí tenemos el estado de la salud, ¿ya? Hay que ver mi población, ¿no? ¿Cuántos han fallecido? ¿Cuántos se han enfermado durante el año? ¿No? Por eso dicen acá, ¿y quién me permite hacer el análisis del estado de la salud? ¿Ya? Entonces va a terminar en el análisis de los determinantes y el estado de la salud.
Entonces, también en este el estado de la salud, como les decía, juega pues los determinantes que vamos a ver, el ecosistema, la misma población, el problema socioeconómico, los sistemas de salud. Entonces, ¿quién va a permitir conocer estos determinantes? Hay que hacer el análisis de estos determinantes y cómo influyen en el estado de la salud. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer el análisis de los determinantes y el estado de la salud de una población. Entonces, una vez que hacemos todo eso, vamos a priorizar los problemas, ¿ya? Y conocer los territorios que son más vulnerables. Por ejemplo, en la actualidad, por ejemplo, vamos a ver tuberculosis, ¿no? Nosotros conocemos las áreas más vulnerables en cuanto a tuberculosis, justamente haciendo un análisis de este daño de la salud. ¿Ya? Y de acuerdo a esto que ya estamos priorizando, conociendo los territorios vulnerables, vamos a priorizar qué intervención vamos a realizar, cómo vamos a intervenir esa población. ¿Ya? Ahora, una vez que hayamos intervenido a esa población, vamos a monitorizar, pues, cómo se están cumpliendo o no se están cumpliendo a cabalidad las actividades que hemos programado para esa zona. ¿Se dan cuenta cómo funciona todo esto en la salud? ¿Ya? Por eso les decía, importante es que nosotros vayamos conociendo todos estos, porque la salud no solamente vamos a ver, yo tengo la gripe, ¿por qué? Porque me bañé. ¿No? Pero ¿cuál fue el determinante para que yo me enferme? Ahí está. ¿Cuál fue el determinante? ¿Ya? Y esa población de repente tiene dengue. ¿Cuál fue el determinante que haga esa población tenga dengue? ¿Ya? Hay que conocer en qué zona. ¿Ya? Y un ejemplo claro de esto de más o menos, ustedes se dan cuenta, si ustedes han leído a John Snow, ¿no? Hizo el análisis, quién determinaba, por ejemplo, para que se produzca la enfermedad del cólera, ¿no? Tomó en cuenta una población y la analizó, ¿no es cierto? Entonces, ahí ustedes dense cuenta cómo realmente funciona este análisis situacional de salud. ¿Y cuáles son, miren, los pasos? Vamos a ver cómo se elabora, por ejemplo, este ASIS. Hay que identificar componentes e indicadores, ¿ya? Hay que identificar las fuentes de datos. ¿De dónde vamos a obtener los datos? Ya, y ustedes saben de dónde, por ejemplo, para hacer a nivel ¿qué se llama? De un establecimiento de salud, por ejemplo, Virgen del Carmen, ¿de dónde va a sacar todos estos datos? ¿No es cierto? Vamos a sacar de la municipalidad, por ejemplo, de todos todos los fallecidos. ¿De dónde vamos a sacar de nacidos vivos, de los nacimientos, del establecimiento y bien también de la municipalidad? Una vez que hayamos identificado las fuentes de datos, ¿de dónde vamos a recolectar los datos? Ya vamos a recabar toda esa información. Y una vez que tengamos todos los datos correspondientes, vamos a procesarlos, ¿ya? El procesamiento de datos. Una vez que hayamos procesado, comenzamos a interpretar, ¿no? Hacemos la interpretación de cada cuadro que de repente hemos encontrado. Por ejemplo, vamos a ver el perfil epidemiológico de Virgen del Carmen, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuántos se enfermaron acá de problemas respiratorios? ¿Cuántos se enfermaron del aparato digestivo? Entonces estamos procesando, ya estamos haciendo el análisis de la información. Una vez que hayamos hecho el análisis de interpretación, identificamos los principales problemas. Y una vez que hayamos identificado esto, identificamos también las inequidades que hay. ¿Cuál ha sido el gran problema de que suceda, ¿no? Todo lo que estamos encontrando? Y una vez que hayamos identificado las inequidades, hacemos el plan operativo, ¿ya? Y esto, como les vuelvo a repetir, esto se hace año tras año, ¿ya? Porque a veces varía de un año a otro. Por ejemplo, si nos damos cuenta ahorita el dengue ha variado a comparación del año pasado, ha variado a comparación del año 2022, ha variado de acuerdo al 2021, ¿no? Entonces, los planes operativos tienen que ser diferentes, de acuerdo a los determinantes que se están produciendo y de acuerdo también a lo que han visto a todos los elementos que estamos identificando, ¿no? En los determinantes de la salud, ¿ya?
Y este es el ciclo, pues, de la información de la CIS, por ejemplo, ¿no? Desde la realidad vamos a sacar los datos, esto lo convertimos en información, ¿ya? La información la vamos a convertir en conocimiento, ¿ya? En conocimiento. Una vez que tengamos ya conocimiento, vamos a tomar decisiones, ¿ya? Después de una decisión, vamos a pasar a la acción, a actuar, ¿ya? Y eso vamos a hacerlo en la realidad, ¿ya? Es el ciclo, muy bien, bien claro lo dicen acá. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Señor Robles, ¿tienen alguna pregunta? Parece que todo bien, doctor. Como que parece que todavía no. Bueno, no, todo bien porque no hacen ninguna pregunta. Ya. Entonces, miren, este es el proceso de cada componente de la CIS, por ejemplo, las partes, ¿no? Vamos a ver la parte uno. ¿Qué cosa es lo que lleva acá? Hay que analizar los determinantes y el estado de la salud. ¿Qué cosa, de dónde vamos a sacar para elaborar todo esto? Hay que definir el territorio de análisis. Por ejemplo, si es el distrito, vamos a hacer del distrito de Barranco, lo hacemos del distrito de Barranco, ¿ya? Vamos a seleccionar qué indicadores vamos a sacar, ¿ya? Una vez que hayamos seleccionado los indicadores que queremos conocer, vamos a empezar a recolectar los datos, la información, ¿ya? Una vez que tengamos ya la información, analizamos pues toda esta información que vamos a tener. Una vez que hayamos analizado toda esta información, vamos a pasar al proceso de identificación de problemas, ¿ya? Una vez que ya tenemos todos los problemas, vamos a la priorización de estos, ¿ya? Y conocer los territorios más vulnerables que tenemos, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos priorizado, ya viene pues la situación en el gobierno, la priorización de gabinete, ¿no? Entonces, si es en un establecimiento de salud, el equipo de gestión comienza a priorizar los problemas de salud, prioriza los territorios vulnerables, ¿no? Donde mayormente tenemos el problema. Priorización, hay que priorizar con la comunidad también, con la misma comunidad, hay que ver cuál es el problema que ellos lo quieren priorizar, ¿ya? Porque no solo se trata de nosotros nomás, es que como les contaba la vez pasada, creo, cuando tomé la decisión, bueno, tomamos la decisión en forma arbitraria, ¿no? En decir, bueno, estos necesitan, que se llama camas de somier metálico, para que las gestantes, y esto lo hicimos en la sierra, en las zonas altoandinas, para que ellos descansen, ¿no? No querían dormir, ¿no? ¿Por qué? Porque a ellos les parecía raro. Entonces, acá viene, como se dice, con la misma comunidad. Tenemos que priorizar cuáles ellos los que tienen el mayor problema, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que priorizar. Priorización de territorios vulnerables también, ¿ya? Una vez que tenemos todo esto, la priorización, ya comenzamos a intervenir, ¿ya? Hay que elaborar el modelo causal del problema, cuál es el problema que está causando principal en esa zona. Hay que identificar las mejores intervenciones para esa zona. Hay que construir los caminos causales, identificar los indicadores y hay que elaborar el modelo lógico, ¿ya? Una vez que hacemos esto, vamos a pasar al monitoreo, porque no simplemente es dejarlo a su libre albedrío que sea, bueno, ya hicimos, ya que sigan trabajando. No, señores, hay que monitorizar esto. Ya, y la monitorización hay que hacer un seguimiento, pues, ¿no? Una planificación del monitoreo. Cada cuánto tiempo voy a estar viendo si se está cumpliendo o no con las intervenciones que se ha dicho, ¿no? Hay que implementar este monitoreo también. Y una vez que hayamos implementado todo esto, también vamos a evaluar el monitoreo, ¿ya? ¿Cómo ha sido este monitoreo durante el proceso de la mejora en esa zona, ¿no? Entonces, como ven, miren, estos son las partes de la CIS y los pasos para la elaboración del componente de la CIS, ¿ya? Entonces, hay que definir los territorios de análisis, como les decía, ¿no? Hay regional, tenemos el gobierno regional, la dirección de salud, ahí tenemos el ámbito territorial. Como les decía, no solamente podemos hacerlo a nivel regional, miren, hasta en los distritos.
corredores económicos sociales. En cuanto a provincial, ¿quién lo hace? El gobierno municipal, como les decía. La provincia, microcuencas, distritos agrupados de acuerdo a las redes de servicios de salud, la mancomunidad. Y en lo distrital viene a ser el gobierno municipal. El distrito puede albergar uno o más microredes de salud, las microcuencas, los centros poblados, las comunidades y sectores. ¿Ya? Ese es para definir prácticamente los territorios de los análisis que podemos hacer. Por eso les digo, podemos hacer desde un macro hasta un micro. ¿Ya? Entonces, la selección de indicadores, ¿cómo vamos a seleccionar? ¿Qué indicadores, por ejemplo, vamos a actuar? Acá miren, por ejemplo, indicadores de los determinantes de la salud. Hay que ver el porcentaje de población con acceso a servicios de salud. O sea, es lo que llamamos nosotros la equidad, ¿no? Porcentaje de población, o sea, sacamos ahí con la cobertura, cuántas población tiene agua potable, ¿no? Presencia de riesgos físicos, hay huaicos, volcanes, zonas inundables, zonas sísmicas, eso es del ecosistema, estamos viendo, ¿ah? Y la presencia de pasivos ambientales también, la distribución de vectores en el espacio, ¿ya? O sea, estamos hablando acá, por ejemplo, si hay vectores en el espacio, ¿qué vectores son? ¿Ah? Ahorita, por ejemplo, el Aedes aegypti, ¿no? El Anopheles, ese es parte del ecosistema, ¿ya? Entonces, fíjense, los indicadores de los determinantes de la salud. Tenemos el otro grupo es los socioeconómicos. Hay que ver la población, el porcentaje de la población menores de 15 años, ¿no? Porque es una población que se llama todavía dependiente, ¿no? Es una población dependiente. ¿Cuál es el porcentaje de población de mayores de 60 años? Ahí aplicamos también la dependencia, ¿no? La tasa de dependencia. ¿Cuál es la densidad poblacional? ¿Cuántos viven por kilómetro cuadrado? ¿Ya? La tasa de analfabetismo en mujeres mayores de 15 años, ¿no? Fíjense, miren los indicadores de los determinantes de la salud. El sistema de salud ahí entra en juego. La cobertura de aseguramiento público en salud, el SIS, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, de Virgen del Carmen, están utilizando pues, prácticamente el sistema de salud? ¿Ya? ¿Será toda la población? ¿Será los 78.000? ¿No? De repente serán pues 40.000. ¿Y qué está pasando con el otro 35.000? Hay que ver, ¿no? Y eso, por eso les digo, importante esto ¿qué se llama? De la CIS. Hay que ver la tasa de parto institucional, ¿ya? Por ejemplo, de 100 mujeres que tengo embarazadas, ¿cuántas tienen su parto, pues, en el establecimiento de salud? ¿Cuántas en su casa, atendidas por una partera, ¿no? Entonces, esa es la tasa de parto institucional. El número de médicos especialistas por 1.000 habitantes, ¿no? En el Perú, ¿cómo los tenemos distribuidos estos especialistas? Hay que ver, ¿no? El número de médicos por 1.000 habitantes también. Hay zonas, por ejemplo, que tienen un médico por cada 20.000 habitantes. Y hay zonas donde hay un médico por 1.000 habitantes o por 1.500 habitantes, ¿no? Y si yo quiero hacer mi análisis de mi situación de salud, de repente veré, pues encontraré que yo como médico solo en esta zona tengo pues 8.000 habitantes, ¿no? ¿Será posible darle el servicio a todos ellos? De repente pues ese es un problema que tengo ahí. Entonces fíjense todo lo que nosotros podemos ver. Ahí, y en la parte política vamos a ver el gasto regional en salud. ¿Cuál es el presupuesto que está asignando, ya? ¿O cuál es el presupuesto que se ha gastado en salud? ¿Ya? El número de proyectos en salud incorporados en el presupuesto participativo. ¿Cuánto ha gastado? ¿No es cierto? ¿Ya? Y en cuanto al grupo de indicadores, miren, del estado de la salud, ¿cuál es lo que vamos a ver? Miren, la tasa de mortalidad neonatal. Entonces vamos a ver acá cuántos niñitos fallecen menores de 28 días, ¿ya? ¿Cuál es la tasa de mortalidad en menores de 5 años? Ustedes ya conocen cómo se saca la tasa de mortalidad, la razón de mortalidad materna, ¿no? ¿Cuántas mujeres mueren por nacidos vivos, por cada nacidos vivos, por 1.000 nacidos vivos? La tasa de desnutrición crónica, razón estandarizada de mortalidad, años de vida potencialmente perdidos, la tasa de prevalencia de malaria, las 5 primeras causas de morbilidad registradas, de qué más se han enfermado, ¿no? Las personas, 5 primeras causas de mortalidad, de qué más, de qué han muerto las personas, perfil de problemas de salud percibido,
y la incidencia de esa insatisfacción con la calidad de atención. Fíjense, estos son los indicadores determinantes de la salud, ¿no es cierto? Y en el B tenemos el grupo de indicadores del estado de salud. ¿Ya? Unos son cómo la van a determinar la salud y los otros son prácticamente el reflejo de lo que está sucediendo en la población. ¿Y cómo se recolecta la información? ¿De dónde? Como les decía en antes, la municipalidad, miren todo lo que es de dónde vamos a recolectar algunos datos. Del gobierno regional, de igual manera, Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Estadística, el INEI, ¿no? Encuestas poblacionales, de la Dirección Regional de Salud, la estadística de mortalidad, todo esto, ¿no? Los otros proveedores de salud, el MINDES, programas sociales, el Ministerio de Agricultura, Ministerio de Interior, Defensoría del Pueblo, las ONGs. Entonces, fíjense cuáles son las instituciones en las cuales participan para hacer, pues, un ASIS nacional, vamos a ver. ¿Ya? Y no solamente nacional, podemos hacerlo regional también, ¿ya? Entonces, para analizar la información, vamos a ver el indicador de la esperanza de vida al nacer, ¿ya? Análisis de magnitud. La esperanza de vida al nacer en el distrito, por ejemplo, de Malcón, eso es como un ejemplo. En el año 2007 fue de 58,5 años, o sea, es lo que viven las personas hasta en el 2007. En la región de Santa Cruz, para el mismo año, fue de 72,3 años. Es decir, la región de Santa Cruz tiene una esperanza de vida ya al nacer de 1,24 veces más que el distrito de Malcón. ¿Ya? Ese es, y ahí tenemos indicador de esperanza de vida. La esperanza de vida al nacer en el Perú. Miren, cómo ha ido creciendo, ¿ya? Cómo ha ido creciendo. Por eso les decía, los años 50, la gente no pasaba de 50 años, ¿ya? No pasaba de 50 años. Ahorita ya está llegando en algunas zonas hasta 80 años, ¿no? El promedio de vida estamos hablando, ¿no? Que es la esperanza de vida al nacer. Desde que nace, ¿cuántos años va a vivir estas personas? ¿Ya? Y acá tenemos, miren, el análisis, el indicador de esperanza de vida, análisis de inequidades. ¿Cuál es la inequidad que tenemos, no? Las tendencias de la brecha de inequidad de la esperanza de vida al nacer entre el distrito de Malcón y la región de Santa Cruz, ¿ya? En 1980, miren, 1,04, 1993, 1,08. Ha ido creciendo esta inequidad, ¿ya? Y estas son las inequidades también en cuanto a qué cosa es, ¿ya? ¿Qué cosa es la inequidad? No es sinónimo de desigualdad. Ojo con esto, no es sinónimo de desigualdad. La desigualdad, mire, implica diferencias entre individuos o grupos de población. En cambio, inequidad significa diferencias pero injustas. O sea, quiere decir oportunidades. Todos debemos tener oportunidades. Diferencias que son potencialmente remediables, por eso les digo, que están relacionadas a la desigualdad de oportunidades. ¿Ya? De los individuos y grupos sociales en relación al acceso y utilización de los servicios de salud. ¿Ya? Por ejemplo, hay que ver, los varones tendrán oportunidad de los servicios de salud, tienen oportunidades, pero no dan. ¿Ya? A eso se refiere, oportunidades. ¿Ya? Ahora, la rama que estudia las inequidades en salud es la epidemiología social. ¿Ya? La epidemiología social. La inequidad de la mortalidad materna, miren, las complicaciones obstétricas constituyen la causa más importante de morbilidad en mujeres entre 15 y 44 años. ¿Ya? Ahora, la inequidad entre niveles socioeconómicos observada en mortalidad materna es de lejos más alta que la observada en otras causas de muerte. Inequidad, o sea, vamos a ver en la parte socioeconómica. ¿Ya? Y ahí tenemos, miren, la mortalidad neonatal temprana de 0 a 7 años, el color verde. ¿Ya? La mortalidad neonatal de 0 a 28 días, la azul. Y la rojita, muertes maternas, de 10 a 49 años. ¿Ya? Y acá vamos a ver el estado de salud, ¿no? Cómo se identifican los problemas. Y vamos a ver los determinantes de la salud, de morbimortalidad y otros años, ¿no? La matriz del problema, bueno, vamos a ver. Y acá vamos a ver los criterios ordenadores, ¿no? La esperanza de vida al nacer, menor, o sea, se hacen unas comparaciones, ¿ya?
Y nosotros tenemos que estar en incremento. ¿Cuál es la tendencia? Está en incremento a nivel regional, ¿ya? Y la tendencia de la brecha de inequidad está en incremento también, ¿ya? La tasa de natalidad mayor que el nivel regional a disminuir, ¿ya? Está disminuyendo la tendencia y es estable en la tendencia de la brecha de inequidad. La tasa de fecundidad mayor que en el nivel regional a disminuir. Está con una tendencia pues a disminuir todo esto de la tasa de fecundidad. Es estable, el porcentaje de la población rural mayor que el nivel regional a disminuir también, ¿ya? Entonces, miren, estamos viendo todo lo que es el ASIS, ¿no? Cómo realmente funciona, cómo realmente se elabora un ASIS, para qué me sirve, ¿no? ¿Ya? Y cómo se elabora, ¿no? Entonces, y vamos a ver el contenido, por ejemplo, que tiene el ASIS. Vamos a ver la introducción, ¿ya? Vamos a ver el análisis del entorno, vamos a ver los determinantes sociales de la salud. Ya ustedes han visto cuáles son los determinantes sociales. Vamos a ver los problemas del estado de salud, ahí donde entrarán todo lo que es las tasas de mortalidad, morbilidad, de acuerdo al sexo, de acuerdo a los grupos etarios, como han visto. La percepción de los actores sociales sobre los determinantes sociales y problemas del estado de la salud, en la cual pues se hace un análisis cualitativo, ¿ya? La priorización de territorios vulnerables, ¿no? De acuerdo al análisis, dónde vamos a encontrar los territorios más vulnerables de repente a algún problema, a un daño de la salud, ¿ya? Y la propuesta de línea de acción, ¿ya? Y la bibliografía. Ese es el contenido de un ASIS. Ahora vamos a ver los antecedentes del proceso de análisis situacional de salud, ¿ya? Como les decía, ¿quién la realiza? Es la Dirección General. Vamos a ver el órgano de línea, que es el CDC, ¿ya? Es el que realiza, ¿no? Que prácticamente es apoyo a la gestión, ¿ya? Donde realmente este es el muñequito normativo que funciona para realizar todo este análisis de la dirección, el CDC, ¿ya? Y este es el análisis situacional del estado de la salud, pues, de la morbilidad, como ven acá, miren. Acá estamos viendo sobre 16 daños de la salud, ¿ya? Y ahí tenemos, miren, infecciones de vías respiratorias, el perfil epidemiológico que este es, según la OPS, es las infecciones de vías respiratorias, viene afecciones dentales como segundo rubro, como un tercero, deficiencias de la nutrición, enfermedades del sistema musculoesquelético. Esto viene a ser un perfil epidemiológico. Ahí viene con sus atenciones, con sus porcentajes, ¿ya? Y su acumulación, ¿ya? Ahora vamos a ver el análisis del estado de la salud en cuanto a la mortalidad. ¿Cuáles son en el año 2016? Infecciones respiratorias agudas, que eran las neumonías. 40, miren, no estamos hablando de porcentaje, sino 40 por 100.000 habitantes, ¿ya? Y la mayoría eran adultos, 93,3% de adultos mayores. Enfermedades isquémicas del corazón, 13 por 100.000 habitantes, ¿ya? Que viene a ser 81% adultos mayores y 15,3% adultos. Enfermedades cerebrovasculares, diabetes y el tumor maligno del estómago. Entonces acá ven cómo se hace el análisis del estado de la salud, de acuerdo a la mortalidad. O sea, acá nos quieren dar a conocer ya por los fallecimientos y por qué daño de la salud, ¿ya? Entonces, esto es ya en cuanto al estado de la salud. Vamos a ver la morbilidad, que son las enfermedades sujetas de vigilancia, ¿no? Y vamos a ver primero las enfermedades diarreicas agudas por semana, miren, el comportamiento, ¿ya? Enfermedades diarreicas, cómo es el comportamiento. Miren, si ustedes se dan cuenta, en los meses de verano, fíjense cómo baja, pero continúa. Miren, ¿ya? Ese es el seguimiento, el análisis situacional. ¿Ya? Y acá vamos a ver el tipo de dengue por tipo de diagnóstico. Esto es en el 2016 que se hizo. ¿Ya? Bien. Ahí están todos los distritos. Algunos distritos del que se llama de,
de la DIRIS Lima Sur, ¿ya? Y episodios de infecciones respiratorias agudas por semana en la DIRIS Lima Sur. Estamos hablando de DIRIS Lima Sur nomás. Estamos viendo el análisis del estado de la salud, la morbilidad prácticamente. Y estos son los escenarios epidemiológicos por distrito según presencia de la ESAID, la DIRIS Lima Sur. Esto fue en el 2016, ¿ya? Y estos son los indicadores básicos, pues, como les digo, a nivel nacional se saca todos los años. ¿Ya? Esta es una publicación, como ven acá, es una publicación que se enmarca pues, en la iniciativa de los países de la región de las Américas, ¿no? Para el proceso de análisis situacional de salud, donde se recopila pues, todos los últimos datos disponibles en el país y los presenta de manera desagregada por departamentos, ¿ya? Por departamentos. Estas son las guías para el ASIS, ¿ya? Para el proceso de análisis del proceso salud-enfermedad, guía para la integración de componentes del ASIS. ¿Ya? Ahora, en el año 2002, la Oficina General de Epidemiología, por eso, elaboró las guías para el ASIS. O sea, elaboró unas guías para ver cómo se elabora el ASIS, las que permitieron, pues, que cada una de las direcciones regionales de salud realizaran el documento ASIS de sus jurisdicciones correspondientes. Estas guías, como ven, tuvieron un enfoque de priorización, determinando los distritos con mayor riesgo para cada uno de los componentes de la CIS, para luego finalizar con una priorización integral. Como les digo, esto nos va a permitir conocer de cerca, conocer las necesidades de la población y asimismo ver qué se llama tomar, qué se llama priorizar estas necesidades para su satisfacción. ¿Ya? Este es el desarrollo de las herramientas y aplicativos para el ASIS, ¿ya? El desarrollo de las salas situacionales de salud. Y acá de repente, quizás ustedes ya se les ha dicho que nosotros vamos a hacer en las prácticas toda esta sala situacional de salud, ya donde vamos a conocer día a día a la actualidad sobre el dengue, cómo está yendo el dengue, ¿ya? Y eso es lo que se hace en la sala situacional de salud. Como dicen acá, es el espacio físico y virtual donde la información de salud es analizada sistemáticamente por un equipo de trabajo y se convierte en un instrumento para la gestión institucional. La identificación de necesidades, entre otras. En el Perú se trabaja con esta iniciativa en todos los niveles, desde la sede del Ministerio de Salud hasta el primer nivel de atención. ¿Ya? Es importante, por eso les digo, la sala situacional de salud. Conocer, por ejemplo, ahorita el, el- la situación del dengue a nivel nacional. Ya no solamente vamos a ver a nivel nacional, sino vamos a nivel de la región, a nivel del departamento, a nivel del distrito, a nivel de la jurisdicción sanitaria de un establecimiento de salud. ¿Ya? Por eso dicen acá, miren, hasta dónde bajamos. ¿Ya? Por eso dicen que en el Perú el uso de las salas situacional de salud se inician con la epidemia del cólera. En 1991 se inició, por ejemplo, esta de la sala situacional de salud. A fines del año de los 90, las direcciones regionales elaboraron la sala situacional de salud en un intento de mejorar la gestión de salud. Ayacucho, en ese tiempo, hacíamos el ULAE, ¿ya? Unidad Local de Análisis Epidemiológico de Salud. Eso es lo que se llama el ULAE, que eso se empezó en Ayacucho en los años 90, 91, 92, 93, San Martín, Piura, Cajamarca, Lima, Huánuco. En el 2002-2003 el uso de esta sala situacional de salud se generalizó en todo el Perú. ¿Ya? Fíjense. ¿Ya? Bueno, este es ya el análisis situacional el MINSA a través del CDC, como les decía, la División de Epidemiología presentó los documentos técnicos, ASIS del Perú 2021 y Estudio de Carga de Enfermedad y Lesiones, ¿no? Perú 2019. Estos documentos constituyen valiosos insumos para la planificación estratégica y operativa sectorial y el diseño de políticas en salud. Este documento, el ASIS, ha permitido caracterizar pues, la realidad sanitaria como insumo para la implementación, del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, ¿ya? Y la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030, denominada Perú País Saludable, ¿ya?
Además, la descripción de las determinantes sociales de la salud, la respuesta social y la identificación de brechas de desigualdades en salud permite tener una visión integral del proceso salud-enfermedad en el territorio nacional. Esto permite, pues, priorizar y focalizar las líneas de intervención en todos los sectores, ¿no? Esto según el Ministerio de Salud. Ahora, los estudios de carga de enfermedad permiten orientar y dirigir las políticas en salud. ¿Ya? Los AVISA son utilizados como indicadores de impacto. ¿Ya? Y esto es lo que realmente se viene trabajando. Miren, los problemas en cuanto se va identificando todo esto a nivel nacional. Porque de repente acá nosotros en Lima tenemos, que se llama muchas, o sea, unas necesidades muy diferentes a las necesidades que pueda tener de repente, que se llama Ica, o que pueda tener, por ejemplo, La Libertad, o que pueda tener, que se llama Piura, ¿no? Las regiones, hablando de regiones, ¿ya? Acá mismo, acá en Lima, si nosotros vemos las necesidades que puede tener el Centro de Salud San Genaro con su población es diferente a la población que tiene, pues, que se llama eh, Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, por eso les digo, esto del ASIS, importantísimo en cada uno de los establecimientos de salud, ¿ya? Y este es el análisis situacional de salud de la Lima Metropolitana, ¿ya? En 2019. Entonces, miren, el ASIS prácticamente de la población peruana ha permitido pues caracterizar la realidad sanitaria como insumo para la implementación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 y la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030. Bueno, este es el ASIS del IMASUR, ¿ya? Durante la 23ª Conferencia Sanitaria Panamericana en septiembre de 1900 se hizo hincapié en la comunicación social como un elemento fundamental para la formación básica de personas, familias y comunidades. A la actualidad se viene trabajando en ese sentido, ¿ya? Porque antes no había tanta comunicación como a la actualidad, porque la comunicación es importante en esto de la salud. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud pues ha tenido una participación destacada en la promoción de la salud y el bienestar gracias a sus programas de comunicación. Se dan cuenta cuán importante es la comunicación, ¿ya? Y ahí tenemos en el 86 la Carta de Ottawa, ¿no? Para la promoción de la salud la definió como el proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que tienen sobre su salud y para mejorar. La Carta establecía además que los medios de comunicación son actores claves para la promoción de la salud, ¿ya? Entonces, esta comunicación para la salud se define como la modificación del comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, previenen enfermedades o protegen a los individuos del daño. Ustedes, por ejemplo, cuando están dando una charla, pues, ahorita sobre dengue, que lo vienen haciendo muy bien, entonces, ¿qué están haciendo? Comunicación y están haciendo ver a las personas cómo deben cuidarse. Y ahí están haciendo ver, entramos a lo que es la prevención, ¿ya? Y están promoviendo la salud, están promoviendo la salud, ¿ya? Este es un proceso de presentar y evaluar información educativa, persuasiva, ¿ya? Por eso quizás hemos conversado con algunos de ustedes en el sentido de que lo que nosotros tenemos que conocer bien, que se llama las poblaciones donde vamos a dar esta comunicación, ¿no? Entonces vamos a educar. Entonces, si nosotros tenemos, que se llama, conocemos bien como se dice, la audiencia a la cual vamos a dar las charlas, vamos a hacer una buena información educativa y persuasiva. Va a ser interesante para las personas y atractivo. Tenemos que hacer, ¿ya? Para ir viendo, después de algún tiempo, ver los comportamientos individuales y sociales sanos. Que eso es importante, que eso es lo que busca prácticamente la comunicación, ¿ya? Fíjense cómo es la salud, cuántos componentes tiene la salud para mejorar, ¿ya? Y nosotros como médicos estamos inmersos en toda esta situación, que es importantísima, como se dan cuenta, tener una buena comunicación, ¿ya? Los elementos claves de un programa, miren, de comunicación para la salud son el uso de la teoría de la persuasión, ¿ya?
el uso de la teoría de la percepción, la investigación y segmentación de la audiencia. Por eso les digo, importante conocer las audiencias. Y un proceso sistemático de desarrollo de programas. Porque un programa que de repente yo lo establezco acá en Lima, no lo voy a dar allá mismo, pues en la punta del cerro, que es diferente. Entonces, de otra manera, haré ese proceso, ¿ya? Entonces, por eso les digo, importante la comunicación, desde todo punto de vista, ¿ya? Ahora, esta comunicación para la salud abarca varias áreas programáticas. Las principales, ¿cuáles son? La comunicación organizacional, que abarca los procedimientos internos de comunicación de una organización para asegurar que su misión, metas, objetivos, prioridades programáticas y estrategias sean entendidos y promovidos por los miembros del personal a todos los niveles y luego transmitidos a la comunidad y a los pacientes. Por ejemplo, cuando nosotros atendemos a un paciente, no simplemente hay que hacerle la receta y decirle chao y adiós, ¿ya? Porque, por ejemplo, hacemos la receta y aparte de la receta, pues tenemos que darles alguna comunicación, tenemos que hablarle, por ejemplo, el estilo de vida, debemos darle de repente cómo debe actuar frente a esta enfermedad que él está teniendo, cómo debe evitar a los otros contagiar, todo eso. Justamente, como les digo, eso es importante. Y aparte de eso, ¿no? Como conversar con todos si nosotros hemos detectado algún problema de salud dentro de mi zona, entonces hacerles partícipes a ¿qué se llama? Los trabajadores del establecimiento de salud. Esa es la comunicación organizacional. Y la educación de los medios, también conocida como educación sobre los medios de comunicación. El ABC de los medios es el proceso de enseñar a niños y adolescentes aptitudes de pensamiento crítico acerca de los medios, ¿no? De la televisión, películas, videos, radio. Ahorita, ¿qué cosas estamos viendo nosotros en la televisión, las películas, los videos? Cosas que no, sin trascendencia frente a la salud, ¿ya? Debido al atractivo y al poder de penetración que tienen. Los medios se han convertido en un canal fundamental del enriquecimiento cultural. Eso es lo que debería actuar, pero que estamos viendo muchas veces. Hay algunos canales, sí, tienen esto, que están en camino al enriquecimiento cultural, ¿ya? El periodismo especializado en salud, que es la presentación de la información sanitaria en la prensa y los medios electrónicos. ¿Ya? Por eso que acá a ustedes se les ha dicho que entren, por ejemplo, a la página del MINSA, a la página del CDC, ahí tenemos, ¿ya? La información. El mercadeo social, que se define como la aplicación de las prácticas de mercadeo, actividades sociales y sin fines de lucro. El mercadeo social se basa en cuatro principios de la comercialización: el producto que estoy ofreciendo, el precio, el lugar y la promoción, que ese es el mercadeo, como les digo, el mercadeo social. Y la comunicación sobre los riesgos, ¿no? Definida por el Consejo de Investigación Nacional como un proceso interactivo de intercambio de información y opinión entre individuos, grupos e instituciones, ¿no? La base teórica de la comunicación sobre los riesgos se basa en las teorías del comportamiento, ¿ya? En particular, las que se relacionan con la forma en que las personas eligen opciones en situaciones que crean estrés. ¿No? ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, miren, cómo la comunicación es importantísimo en esto de la salud, ¿ya? Y acá ven, se dan cuenta cómo le han llamado la atención acá, por ejemplo, a, a sus compañeros de la universidad, ¿no? Y ahí están dando sus charlas, sus compañeros, ¿ya? El entretenimiento, que viene a ser la educación por medio del entretenimiento, tiene sus orígenes en América Latina, concretamente en una telenovela peruana que promueve la costura, en la telenovela mexicana Ven Conmigo, ¿ya? Por eso hay algunas, como les digo, hay algunas, ¿qué se llama? Proyecciones, novelas, todo, que ayudan, que ayudan, ¿ya? La comunicación social, estos programas empezaron a aparecer a fines de los años 60, principalmente en América Latina, como respuesta a una mayor centralización de los medios de comunicación comerciales. Su objetivo principal era promover la participación comunitaria y la programación cultural y educativa para mejorar la estructura de la sociedad. Bueno, señores, acá hemos terminado prácticamente lo que corresponde a